Con todo el pudor que es menester, lo subrayo, con todo el pudor que es menester, pero seguro de que la copia a sí mismo es útil, en este caso al efecto de una convicción reforzada tras los resultados del domingo. Quien les habla se toma un minuto menos tal vez de este comienzo, porque se otorga la licencia de reproducir textualmente el último tramo del editorial de este programa del sábado 13 de julio pasado, casi un mes justo. Decíamos entonces que frente a la andanada mediática, a partir de aquí van las comillas, el gobierno reacciona sobre dos ejes cuya efectividad merece ser puesta en duda. Uno es el andar favorable de la economía, que tanto asusta al senador radical Ernesto Sanz y a todos quienes por lo bajo están igual de asustados. El otro es descansar o confiar a rajatabla en lo que ya se hizo. Lo más inquietante es lo segundo. De la presidenta para abajo se llama a ir por más, a ganar otra década. Para gusto personal, se lo hace sin una explicitación firme de en qué vendría a consistir eso por fuera de lo ya demostrado. Haber batallado y continuar haciéndolo en las arenas de patronales agropecuarias y mediáticas y hoy contra el conservadurismo ancestral de las familias tribunalicias llama al aplauso, tratándose de un gobierno burgués. Sin embargo, comprensiblemente o no, la embestida o el señalamiento contra los varones de la justicia no parece mover el amperímetro del registro o la adhesión masivos, sin que esto signifique que cada medida, cada gesto, cada locución deban ser calculados en función de su popularidad. Quedaría más cerca saber y estimular en torno de cómo se avanzará contra los oligopolios formadores de precios, que es decir, contra la inflación, y que es decir mucho. Da la impresión de que al oficialismo le falta contar o relatar entre bastante y mucho mejor planes de largo aliento, los que hay, los que pueda haber y los que haga falta crear. Según sus propios antecedentes, lo peor que podría hacer el kirchnerismo es dejar de ser y parecerse a sí mismo, lo cual, entre otros puntos distintivos, siempre conllevó fugar para adelante cuando las coyunturas apremiaron o dieron indicios de poder apretar. Dicho de otro modo, no perder la costumbre de continuar reinventándose, pero más con lo que falta que exclusivamente con lo hecho. Cierra comillas. De esto que decíamos, repito, hace un mes. Cabe poner en duda, por supuesto, que el ensimismamiento de la campaña gubernamental en torno de la década ganada, destinando tan pocos o ningún esfuerzo a la puntualización de cómo se sigue, cabe poner en duda, decíamos, que haya sido el único elemento generador del triunfante, aunque magro, resultado oficialista. Pero puede tenerse la certeza de que jugó un rol importantísimo. Un consultor cercano a Casa Rosada recordaba esta semana la obviedad, o no, de que las conquistas políticos y sociales, cuando son percibidas como asentadas, y por más notorias que fueren, se integran al paisaje cotidiano de las gentes. Gentes que reclaman más o que sancionan cuanto más tienen o más recuperaron. No es una característica de los sectores del privilegio. Abarca a todas las clases. Podrá ser injusto, y no es, más vale que no es, una particularidad de los argentinos o de un grueso de ellos, de nosotros. Pero resulta inevitable, de acuerdo con toda experiencia histórica, y aun cuando se provenga de un infierno relativamente cercano, que los grandes logros pasan a ser tomados popularmente con la llaneza de que se abre la canilla y sale agua. Frente a eso hay dos probabilidades básicas. Una es enojarse contra los olvidadizos, en tanto capaces de no registrar o de que naturalicen todo lo que se avanzó y avanzaron. Apenas se tuerza un poco la cabeza hacia los costados, ni siquiera para
atrás, hacia los costados, surgen de inmediato las imágenes de un país en quiebra, incendiado, con más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza, dirigentes políticos sin respuestas de índole alguna, colas en las embajadas para escaparse. Claro, brota exasperarse contra esa gente que protagonizó lo que se dio en llamar, con cierta justeza, el domingo, voto castigo. Gente de las clases populares, pero muy sobre todo gentes de las capas medias, que hace un rato estaban golpeando las puertas de los bancos para que les devolvieran sus ahorros, que gritaban que entre piquete y cacerola la lucha era una sola, y que ahora problematizan no contar con dólares suficientes para hacer turismo en el exterior. Cuando hace el rato ese, pensaban a España o símiles como movida exclusiva para tomarse el buque de este país que no daba para más. Gente que hoy reclama o se asume perjudicada porque les sacan del sueldo unos pesos de impuesto a las ganancias, cuando lo único que les quedaba era rogar por un trabajo en lo que fuese. El colega Alfredo Zayat, en la introducción de su nota del sábado pasado, en página 12, reflejaba de esta manera, es breve pero muy contundente, el espíritu analítico de muy buena parte de esa gente, o bien de la gente que parece ser efectiva para pensarle a esa otra que las cosas funcionan así. El aumento del turismo durante las vacaciones de invierno, o en los feriados largos, cabría agregar, de acuerdo a lo que está pasando en es por la inflación. El incremento de los viajes al exterior de un sector de los argentinos es porque no saben qué hacer con el dinero. El récord de venta de autos y motos tiene su origen en que no hay alternativas de inversión. El alza en los despachos de heladeras, aire acondicionado, televisores y otro tipo de electrodomésticos es porque ahorrar no es conveniente por la depreciación de la moneda. Las salas llenas de los teatros y los cines son porque la gente tiene pesos y quiere desprenderse de ellos lo más rápido posible. El consumo de bienes, muebles y de ocio tiene el único origen en el fantasma de la inflación. Así sucesivamente. Hay una excusa para atenuar o desmerecer cada dato positivo. Y otro tanto en la escala de las capas bajas y medio bajas, entre las que podría observarse que alguna sensación reparadora e inclusive necesidades más o menos satisfechas o en vía de avance, asignación universal por hijo, programa Procrear para las viviendas, obras públicas de diversa índole en las zonas y barrios más postergados, escuela primaria con un altísimo porcentaje de retención de alumnos, unos 2,5 millones de personas que pudieron jubilarse a pesar de los años en que no les aportaron, y varios etcétera, son valorados como provechos normales, ya no susceptibles de reconocimiento, o no, por lo menos, al momento en que vota una significativa cantidad de los beneficiados. Una buena porción de ellos es la que le certifica al kirchnerismo su condición de primera fuerza o minoría a nivel nacional, tomado el país como distrito único. Pero hay un resto mayoritario, disperso, que se mostró a contramano, aunque en planos diferentes. Ante ese gran pedazo de votantes, veníamos diciendo, una opción es encolerizarse y seguir con las botas puestas como si no hubiera pasado nada. La otra es tomar nota de que debe tomarse nota, porque las masas andan de esa manera. Eso no implica retroceder respecto de ninguna de las grandes líneas trazadas. Consistiría en ajustar sintonías porque además se añaden errores propios, algunos muy marcados. Hay pifiadas estructurales que el gobierno ya no puede ignorar y que no pasan en su sustancia por distinguir que se ganó en la Antártida o entre los Cuom, sin perjuicio de que patinadas o provocaciones como esas, inútiles, contribuyen al deleite opositor. Una de ellas es relativizar el peso de la inflación, que pega en los bolsillos populares y que debe reconocerse como una de las causas, si no la primera, capaces de haber provocado fuga de voluntades en núcleos de población afines al oficialismo. ¿O acaso se piensa que esos votos
se perdieron porque los preocupa el autoritarismo gubernamental, las denuncias de corrupción o la situación del jefe del ejército. ¿Cuál es el rédito de ningunear los problemas, de no explicarlos con mayor profundidad? De que la presidenta se cargue personalmente toda la comunicación. ¿Cuál es la utilidad de insistir con estratagemas que convencen a los convencidos? La derecha ha construido un tanque mediático, un operador político, que obra de gran deschavador, idóneo para hacer creer que la política podría ser el paraíso mientras no se robe. E inventó una figura que es su construcción coyunturalmente más sólida de buen tiempo a esta parte, ya descartados Macri y, se supone, cualquier alternativa por fuera del espacio panperonista. Todo susceptible de ratificación, porque ni unos lugares periodísticos, ni un intendente, por más que dispongan de cuanto fierro mediático se quiera, son piloto automático para ganar. Sergio Massa es estrictamente el pasado al que se afirma que no debe volverse. Massa es las corporaciones, la CFJP, el Estado mínimo, la ilusión del peronismo blanco, la exclusión social, la certeza de que todo explotaría más tarde o más temprano cual menemismo puro. Se plantea, y sobre todo lo plantean, como la superación del kirchnerismo, desde un lugar peronista que es el único visualizable como factor de gobernabilidad. A nadie se le ocurre, es de presumir, que la factible o verosímil entente de Wiener, Cobos, Carrió, los radicales e incluso el PRO sea atrayente como opción ejecutiva nacional. Eso es gorilismo que se tira una cana al aire en elecciones de medio término. No es aspiración ni edificación de poder, siempre suponiendo, aun cuando el peronismo llegue dividido a 2015, que no podría haber una rechoncha intención social de suicidarse tras la experiencia de la alianza y de otras alternativas por el estilo. Lo que parece haberse abierto el domingo, en la ancha avenida peronista, y más hacia la elección presidencial que de cara al próximo octubre, es una interna de facto que por ahora tiene a Daniel Scioli y a Sergio Massa, el segundo muy lejos todavía, como protagonistas principales. El del kirchnerismo no se conoce. Pero, antes que eso, debe preguntarse si a Cristina, como su gran electora, hay que meterla ahí, en la interna peronista de hecho, de aparato, de lealtades y traiciones, de acomodaticios, o en una concepción definitivamente instalable como alternativa hacia la izquierda, superadora. Sonaría esto último. Sin embargo, por eso mismo, y aun cuando aguarden opciones de derecha, al oficialismo le valdría la pena que se intente reinventarse mejor, en el sentido de no creer que se trata de seguir como si el domingo no hubiera pasado nada. De vuelta, ¿qué tiene de malo corregir, asumir yerros, ampliar la conducción política, comunicar de otra manera? Los votos que se fueron por gorilas nunca estuvieron ni estarán. Pero alguna, mucha o estimable parte de los que se escaparon por disgusto, por aburrimiento, por una bronca que no les gustaría tener contra el gobierno que les dio mucho, tal vez sea recuperable. En octubre será entre improbable e imposible. A mediano y largo plazo habría que ver. La ecuación 2009-2011 lo atestigua.